A pensar más con Rosa María Palacios. De la mañana con 1 minuto. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo. Ya estamos listos para empezar el programa, unidos a la red Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba TV en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También se une Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Continental en Huanta, canales de televisión como Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV, están con nosotros y por supuesto Quillabamba TV también en esta transmisión en directo de A Pensar Más y las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV y nuestro canal de YouTube. Es el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, además nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, estamos listos ya para conversar con Rosa María Palacios. Hay mucho que analizar en breves instantes. Por ejemplo, creo que cada día el caso de el periodista Mauricio Fernandini se pone más engorroso. Me parece que no ha dicho toda la verdad y mi pregunta que le tengo para Rosa María, no sé si esto haría perder los beneficios que él quiere tener, porque no hay, no calza con lo que dice la señora Goday ni con lo que dice Salatiel Marrufo, ¿no? Ayer la señora Sara Goday en Frecuencia Latina, en el programa de la señora Mónica Delta, si mal no recuerdo, ha dicho que los 10.000 soles no le daban por alquiler del departamento, sino le daban por ser gestor. Todo esto está complicando la situación de Mauricio Fernandini. Rosa María Palacios nos va a contar el detalle y va a analizar y nos va a decir si está empeorando o no la situación de Mauricio Fernandini. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Empezamos una semana llena de información, pero primero lo primero, tenemos que cumplir con los auspiciadores de este programa. Regresamos sobre los temas que has planteado en un instante. Vamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @MGS o al teléfono 993-028-464. Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer otros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o 998-999-201. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, presenta los primeros 6 volúmenes de su nueva colección Cuadernos de Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los cuales buscan dar a conocer la mirada de este tribunal en diversos temas relativos a los derechos fundamentales. Además, cuenta con una recopilación de las sentencias más relevantes hasta el año 2022. Mayor información en palestraeditores.com. Muy bien, Abel, también hay que decirle al público que ellos pueden ayudarnos cada día, se los recordamos. Lo único que tienen que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla y hacer una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas que existen en el Perú. Toda donación es bienvenida, no importa el monto, porque esta es una asociación sin fines de lucros que vive de la divina providencia. También, si usted es un peruano que nos escucha cada día, que obtiene sus noticias a través de nosotros, estamos muy agradecidos, pero para expresar su agradecimiento usted nos puede hacer una donación
con cualquier tarjeta de crédito a través del sistema PayPal desde cualquier lugar del mundo. Nosotros vamos a estar, como siempre, muy agradecidos. Muy bien, Abel, y ahora vamos a contar un poco lo que tú ya has adelantado y empecemos pues por el caso de Mauricio Fernandini, Sada Goray, Salatiel Marrufo, la señora Tijero y todos estos personajes que se van complicando y enredando cada vez más. Tengo la impresión que por tratar de salvar cada uno su pellejo y de incriminarse unos a los otros, la historia está llena ya de contradicciones. El relato de Mauricio Fernandini está basado en dos momentos. Uno, el año pasado, cuando explota este asunto, digamos hacia octubre, en el que él da una entrevista a su colega de RPP, Omar Mariluz, y donde queda claro que ni Omar Mariluz ni el público queda muy satisfecho con las respuestas. El segundo relato de Mauricio Fernandini es de febrero ante la Fiscalía. Y ahí lo que busca es, a través de una confesión sincera, reducir su pena hasta por un tercio del mínimo legal. Difícil que no se le impute tráfico de influencias. Lo que está tratando, evidentemente, su defensa está tratando es que lo saquen de el delito de organización criminal, que es el que tiene la pena mucho más grave. Y por ello, su relación con los imputados, Goray, Tijero, Marrufo, era en ese relato mucho más distante de lo que Sada Goray dice que es, y de ahí la contradicción. Solo hay esos dos momentos, porque Mauricio Fernandini, probablemente aconsejado por sus abogados, ha decidido no dar ninguna declaración adicional, guardándose, supongo, para el proceso o para una etapa posterior. ¿Cuál es el problema acá? Lo que la Fiscalía ha podido acreditar básicamente con el testimonio de Marrufo, de Goray, de esos dos principales, es que en efecto existió una organización criminal que se enquista dentro del Ministerio de Vivienda para obtener favores políticos que se traducen en favores económicos. La señora ministra de Vivienda, la señora Hanna Pérez de Cuellar, ha señalado que para ella esos 4 millones de coima a Salatiel Marrufo, ya aprobados y documentados, no son sino la punta del iceberg, porque hay otros organismos públicos adscritos al Ministerio de Vivienda que manejan también una cantidad significativa de proyectos, programas que contratan con el sector privado y que probablemente también hayan sido infiltrados, como lo fue el Fondo Mi Vivienda. El objetivo de Sada Goray desde el 28 de julio del año 2021 no fue presentar unos proyectos para que el Fondo Mi Vivienda los apruebe, señalando que tenían las características técnicas y que el Estado estaba dispuesto a invertir, ¿no es cierto?, como aval y como promotor de viviendas de interés social. No fue ese su interés era controlar el Fondo Mi Vivienda para que, teniendo los requerimientos técnicos o no, se aprobaran sus proyectos. Porque la solución planteada es cambiar el directorio del Fondo Mi Vivienda por colocando a 3 personas que votaran siempre a favor de los proyectos de interés de la señora Sada Goray. O de interés de los amigos de la señora Sada Goray. Quién sabe si en el tiempo hubieran ido creciendo las expectativas de otros. Nadie, como dice la ministra, invierte 4 millones de soles para no recibir 4 millones de soles a cambio, ¿verdad? La ganancia tiene que ser muchísimo mayor. En este contexto, la declaración de Mauricio Fernandini, la inicial, la que después se devela como falsa, es que él le hace un favor a una prima, que es como su hermana, y que esta prima le pide conocer a Salatiel Marrufo, y él le hace el contacto, porque se lo pide, porque esa es su tradición cultural, eso es lo que dijo. En su cultura, él es chiclateano, los parientes se ayudan, y él no va a traicionar a su cultura, y que Salatiel Marrufo era cuñado de un amigo suyo de la marinera, y que a través del amigo de la marinera lo conoce. Hay que escuchar esa entrevista nuevamente, yo me tomé el trabajo de escucharla íntegra,
Y es impresionante la cantidad de mentiras que hay en esa entrevista. Que la señora Tijero y la señora Moraes son amigas, no socias. Una no es abogado de la otra, no, no, no. Porque sus hijas juegan golf y de ahí se conocen. Un cuentazo. Bueno, resulta que ante la fiscalía, Mauricio Fernandini declara que alquila su departamento. La señora Sara Oray dice que no alquila su departamento, que lo contrataron como relacionista público y coordinador de reuniones. Y por esa razón le pagaban 10.000 soles mensuales, que es un sueldo, una remuneración, un honorario, más o menos lógico para alguien que hace relaciones públicas. El problema es que durante ese tiempo, Mauricio Ferrandini era la cara visible de RPP en las mañanas. Y tú no puedes ser periodista y relacionista público, pues. Son dos carreras que se contraponen, por ponerlo de alguna manera. Es una falta ética muy grave desarrollar relaciones públicas para intereses particulares y al mismo tiempo ser periodista. Escoge. No tiene nada de malo ser relacionista público de intereses particulares, es una carrera. Pero es una cosa o es otra. Porque la noticia no se vende. Se vende la publicidad, sí, pero no la noticia. Y lo que estás haciendo tú, como periodista, es comprometer tu independencia y tu credibilidad a los intereses de una persona que te paga por ser su relacionista público. Por eso es que en los medios de comunicación no se permite esto que se llamaban los colaterales. No se permite. Cuando se detecta, esa persona tiene que dejar de ser periodista. Y tiene que escoger. Reitero, ser relacionista público es una carrera noble cuando se lleva dentro de los estándares éticos. Pero el problema es que además Mauricio Fernandini era relacionista público para garantizar un acto ilícito, el pago de una coima, ¿no es cierto?, cohecho, para tener un pacto colusorio, es decir, un pacto en el cual se iba a contratar con el Estado contra los intereses del Estado. Dentro de una organización. Él era un peón dentro de una organización criminal. Su situación es bastante complicada. También es complicada la de sus coprocesados, hay que decirlo, porque Sara Oray ya a estas alturas, después del testimonio de Mauricio Fernandini, no puede alegar extorsión. ¿Qué extorsión va a alegar? Extorsión es, yo, no sé, no podía sacar adelante este contrato, me buscan y me piden una cantidad de dinero. ¿Ok? Eso es extorsión. Según el testimonio de Mauricio Fernandini, él es desde el 28 de julio intimado, buscado, llamado por su prima, que es emisaria de Sara Oray, para que le consiga una cita con la gente del Ministerio de Vivienda que pudiera solucionar este problema. ¿Cuál es la extorsión? Ahí no hay ninguna extorsión. El que ha colaborado lo suficiente como para que lo dejen en libertad es Salatiel Marrufo. Y aparentemente lo que se quería, de ahí las declaraciones de Salatiel Marrufo el día 7 de diciembre, mientras el presidente organizaba un golpe de Estado, era que las declaraciones de Salatiel Marrufo señalando que él le había entregado dinero al presidente de la República, que son muy graves, fueran la gota que derramara el vaso para la moción de vacancia de esa tarde. No fue necesario. Castillo dio un golpe de Estado. Y Castillo dio un golpe de Estado sin discusión. Ojo. Pasemos a ese otro tema, que es un tema importante. El día de hoy, ayer, 2 programas políticos dieron algunas novedades sobre el golpe de Estado. La primera es que la Fiscalía encontró un borrador de decreto supremo para, digamos, organizar las medidas posteriores durante el golpe de Estado, elaborado con fecha 7 de diciembre, en que establecía las elecciones, la distribución del Congreso. Betsy Chávez le dijo a la reportera de TV Perú cuando salía que ahora venía
sacar el decreto supremo. Una de las líneas de defensa de Castillo es que él no ejecutó ningún acto posterior al golpe de Estado y por lo tanto no se alzó en armas. Pero ahí están los documentos y ese documento es la pistola humeante de que estaba organizando un golpe de Estado en toda la forma jurídica que aparentemente creía podía llevar a cabo. La segunda noticia sobre el golpe viene de un entorno, la verdad, un poco extraño, pero que da la idea de quiénes estaban involucrados. Se ha involucrado a un asesor del congresista Bermejo, un hombre que trabaja en el Congreso, que se llama Lenin Romero. Este asesor ha negado cualquier participación en el golpe de Estado, pero lo que se conoce es un audio del señor, vamos a escuchar los nombres bien, del señor Nieves, Nieves Vela. El abogado Alberto Nieves Vela fue guía en capacitaciones de personeros del Partido de Perú Posible antes de la segunda vuelta electoral del 2021 y luego frecuentaba la bancada parlamentaria de Perú Libre. Este señor Nieves ha asegurado en un audio que ha tenido unas conversaciones con el asesor de Bermejo, Lenin Moreno, en las cuales le solicitaba un celular. Él decía que se habían repartido 90 celulares para organizar, ¿no es cierto?, el post del golpe de Estado, para coordinar entre 90 personas, para coordinar a la hora que el presidente cierre el Congreso. Ahí vamos a reventar con todo, dice él. Ellos han estado invirtiendo, han estado previniendo lo que iba a pasar, hermano. Esto es un este es un audio de Nieves con Lenin, refiriéndose a Lenin Romero Casavilca. Lenin Romero ha dicho que no tiene nada que ver. Pero es evidente que algún nivel de coordinación tuvo que haber, ¿verdad? Por investigarse. Una de las cosas más extrañas que llama la atención en el mundo entero es cómo Pedro Castillo da un golpe de Estado sin apoyo militar, sin apoyo policial, eso es el ABC del golpe de Estado, y sin apoyo político, porque esa tarde lo vacan 104 congresistas. Entonces, ¿qué era lo que se había preparado de antemano para dar un golpe de Estado? Calcadito en el discurso del golpe de Estado que da Alberto Fujimori, ese golpe de Estado sí exitoso porque tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y porque toda la parte, digamos, jurídica, el ropaje jurídico que había que darle ya estaba listo. Salieron inmediatamente los comunicados, los decretos, etcétera, etcétera, etcétera. La tropa estaba alrededor del Congreso. Eso no se dio con Pedro Castillo. ¿Qué pasó? Es algo que todavía 5, 6 meses después no se sabe. Iremos sabiéndolo poco a poco. Muy bien, ¿qué más ha pasado ayer? Bueno, malas noticias para los procuradores del caso Lavallato. José Domingo Pérez, la fiscal Giovanna Mori y el fiscal Walter Villanueva se presentaron al concurso público organizado por la Junta Nacional de Justicia para una plaza de juez. Están en todo su derecho, ¿eh? Yo siempre digo, si alguien quiere mejorar su carrera profesional y cree que ser juez superior es mejor que ser fiscal, bueno, adelante. El problema es que no pasaron, ninguno de los tres. No pasaron el examen de conocimientos. Y esto puede ser trágico para José Domingo Pérez. ¿Por qué? A ver, vamos por partes y cucharadas. El fiscal José Domingo Pérez, conjuntamente con otros 300 fiscales y jueces, está en este momento sometido al proceso de ratificación. Todos los jueces y fiscales tienen que pasar por un proceso de ratificación, los que son titulares, cada 7 años. Y tienen que presentar, entre otras cosas, lo mejor de su producción. ¿Ok? De su producción procesal, las resoluciones que han emitido, lo mejor de las resoluciones que han emitido
año por año. Son 7 años, presentas tus mejores 7 resoluciones año por año. Y sobre esa base te califican. Pero se supone que tienes una base de conocimientos previa. Si no puedes pasar un examen de conocimientos, ¿qué mensaje estás dando? Ojo, ayer se han presentado más de 2.800 personas, me parece, por ahí tengo los números completos, pueden seguir la cuenta de Twitter de la Junta Nacional de Justicia, ahí está el enlace a los resultados, y los que han pasado el examen de conocimientos no han cubierto todas las plazas, porque son exámenes difíciles, por supuesto, y tienes que sacar 66.66% o 66.66 sobre 100 puntos para poder pasar. Es decir, tienes que contestar bien los 2/3 del examen. No basta con pasar raspando, no, tienes que pasar bien con 2/3 del examen. Si fuera un examen de 0 a 20, tendrías que pasar con 14, digamos, más o menos. ¿Ok? Entonces, esa es la situación de José Domingo Pérez. No le alcanzó ni para el 14. Y siendo un fiscal por su propia actuación, porque así él lo ha querido, tan visible, tan mediáticamente visible, que lo jalen en un examen va a tener una repercusión muy negativa en su ratificación y, por supuesto, en las observaciones que puedan hacer la defensa de todas las partes que él ha imputado durante todos los procesos. Creo que José Domingo Pérez, con todo derecho, quiere mejorar en su carrera, pero debió haberse preparado muy bien para ese examen, para poder pasarlo. Porque no pasarlo era un lujo que no se podía permitir. Otras personas, con menos desempeño mediático, no pasa nada, lo vuelven a dar la próxima vez que hay una convocatoria. Se preparan mejor, lo vuelves a dar, no pasa nada. Pero una persona que tiene a su cargo los los procesos más emblemáticos de corrupción en el Perú, que imputa a expresidentes, a líderes políticos, que además no tiene una sola sentencia ganada en juicio, que recién, después de años, está empezando los juicios orales, en algunos casos y no en todos, y lo jalan. Discúlpenme, pero es una pésima señal. No sé cómo va a ser el fiscal Vela para sostener esto ante la opinión pública. Porque además, las críticas que hacemos al trabajo del señor José Domingo Pérez, por lo menos desde esta esquina, son críticas al contenido de sus resoluciones. No le imputamos ninguna conducta inmoral, ni corrupta, ni mucho menos. Acá tenemos una discusión de fondo sobre qué cosa es el delito de lavado de activos, en qué casos se aplica, en qué casos no se aplica, en qué casos se solicita prisión preventiva y en qué casos no. Estamos hablando de discusiones legales de fondo. Y resulta que el fiscal, que tiene un predicamento mediático enorme porque así lo ha querido, no puede pasar un examen de conocimientos en materia jurídica. Reitero, esos exámenes no son fáciles, todos sabemos que no son fáciles. Hay muchos aprobados, no han cubierto la totalidad de plazas, pero por lo menos hay muchos aprobados que han estudiado duramente. Si tu trabajo como fiscal no te permite prepararte, porque es un trabajo muy demandante, entonces no te presentas. Pero el público no se puede quedar con la impresión de que al fiscal que sigue los casos más emblemáticos le faltan conocimientos. Porque si le falta conocimiento para ser juez, le falta conocimiento para ser fiscal. Están en este momento en una situación grave. El caso de la fiscal Mori, el caso del fiscal Villanueva, no tiene esa gravedad porque no son personajes mediáticos. No han hecho una carrera frente al público. Digo, porque finalmente los lineamientos
Nos están poniendo el fiscal Vela y el fiscal José Domingo Pérez. Y resulta que tenemos discusiones jurídicas muy grandes y extensas sobre esos lineamientos. Es una situación muy complicada para la Fiscalía y muy complicada para su ratificación como fiscal. Porque como la Junta Nacional de Justicia le dice al público, ratificamos a un fiscal que no es capaz de pasar un examen de conocimientos. Creo que José Domingo Pérez pecó de soberbio. Jamás debió haberse presentado ese examen si no estaba absolutamente seguro de que lo podía pasar porque había, digamos, dedicado cientos de horas a prepararse para ese examen. Es un error garrafal que perjudica su permanencia en el sistema de justicia, pero además perjudica los casos que está llevando. Porque imagínense ustedes, durante todo el proceso, ¿ustedes creen que los abogados de la defensa no van a aprovechar esta historia para recordársela a los jueces todo el tiempo? Y además, ya en un apunte personal, los fiscales del equipo han pecado de soberbia en muchos casos. ¿Qué sacaba el señor Germán Juárez Atoche peleándose por televisión conmigo diciéndome fiscal cachinera? Fiscal no, abogada cachinera. ¿Qué sacaba? Decir que él sabía más derecho, que venía de una universidad prestigiosa, licenciada. No, porque no venía ni de una universidad prestigiosa ni licenciada. Han pecado soberbios y este pecado te pasa la cuenta, pues. Y anoche se las ha pasado. Porque la primera noticia que salió, apenas salieron los resultados, todo el periodismo peruano se lanzó sobre los resultados a ver si había pasado o no. La primera, no estaba él, no estaba Mori, no estaba Villanueva. La primera noticia que sale anoche es José Domingo Pérez no pasó el examen. Esa es la noticia del concurso. No cuántos pasaron, ni cuántos se presentaron, ni que transcurrió sin ninguna irregularidad. El examen se rindió en San Marcos, con todas las garantías habidas y por haber de seguridad. No pasó. No tiene nada malo no pasar, reitero. Para las personas que no han pasado, se tienen que preparar mejor y volver a presentarse. Pero en el caso de él, el fiscal emblemático, mediático, que desafía al poder, que no admiten críticas, que no admiten ninguna discusión jurídica, que apenas la tienes sacan a uno a insultarte. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Con resoluciones que han sido, hay que decirlo, muy malas, desde el punto de vista jurídico. O sea, a ver, voy a poner algunos ejemplos. Abrirle proceso a Paola Ugaz, José Domingo Pérez, por lavado de activos, porque supuestamente negocia plutonio con Morgana Vargas Llosa, porque eso salió en la portada de Expreso, ¿les parece lógico? Son cosas que se archivan en fiscalía de plano. Esas decisiones delirantes, hay varias. Entonces, lo que ha puesto en discusión él solo es su competencia. Error garrafal, no sé quién le aconsejó esto. Error garrafal. Y ha probado, esta vez ha probado, que no tiene los conocimientos para ser juez. Eso es lo que ha quedado demostrado el día de ayer. Complicada, reitero, su situación. Muy bien, 8:30 de la mañana, vamos a hablar en un instante de un tema que quedó de la semana pasada, que es complicadísimo, ¿ya? Es recontra complicado. El tema de la prescripción de los delitos, ¿ya? Y lo vamos a hablar con el doctor César Azabache, a ver si ustedes logran entender, porque creo que para todos, incluso para los abogados, el tema de la prescripción es un tema bien complicado, porque además no es que vamos a hablar solo de la prescripción, que ya por sí es un tema complicado, sino que vamos a hablar de la suspensión de la prescripción
a raíz de una ley promulgada la semana pasada, o antepasada en realidad, la ley 31751, que establece que el plazo de la suspensión de la prescripción no puede ser mayor a un año. Esto ha generado una enorme confusión porque se cree, con sospecha válida, que esto favorece a alguien. Es una ley tan complicada y tan enredada que todos se han puesto a pensar a quién favorece. Pero es difícil encontrar a quién favorece. Por eso vamos a hablar con el doctor César Azabache en un instante, pero vamos a aprovechar para hacer un poquito de docencia y explicar qué cosa es la prescripción en el proceso penal. Algo que siempre que lo discuto con mis alumnos los perturba, porque dicen, pero ¿por qué prescriben? Las personas deberían poder ser perseguidas perpetuamente por sus delitos. Bueno, todo eso después de la pausa. Vamos a la pausa y volvemos con el doctor César Azabache. Así es, Rosa María, solamente recordarles que bajo la dirección del reconocido profesor penalista Jesús María Silva Sánchez, la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Palestra International Center for Legal Study, presenta el curso Actividad Empresarial y Derecho Penal del 10 al 21 de julio en el campus de la Universidad Pompeu Fabra. Acceda a las últimas vacantes llamando al 994-820148 o ingresando al institutopalestra.com. Volvemos tras la pausa. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa y con toda la red que está retransmitiendo. Son las 8:34. Rosa María ya se encuentra con el doctor César Azabache. Adelante, Rosa María. Bueno, y antes de empezar con César Azabache, acabo de recibir una información de Daniel Llovera, que la verdad es que no hace sino dejarnos a todos un poco sorprendidos, ¿no? Me dice, ¿quién dice que el Poder Judicial es lento? Nunca, jamás. Para algunos periodistas es expeditivo y ágil. ¿De qué se trata? Daniel Llovera hizo un reportaje para la cadena internacional Al Jazeera en el 2015. Estamos en 2023, ¿ya? Y, por supuesto, años después de emitir el reportaje, cuando se cansaron de perseguir a Paolo Gas, aunque la siguen persiguiendo, sobre este tema, había una persona del Sodalicio que quería que Paolo Ugas, periodista peruana, sin ninguna relación con Al Jazeera, ella retirara el reportaje de YouTube, de la cadena internacional, ¿ya? Ese nivel de locura se admite en el Poder Judicial. Ahora, sobre el mismo reportaje, denuncian a Llovera y la defensa de Llovera dice, no, esto ha prescrito. Obviamente ha prescrito. ¿Y qué creen? Le reabren el proceso por escribir unos tweets y porque, como el reportaje sigue en YouTube, es delito continuado. Entonces no va a prescribir nunca. Y lo han citado, o sea, hace 3 semanas le reabren el proceso, ¿ya? Y ya ordenó, ya ordenaron a Daniel Llovera presentarse el próximo 8 de junio. Hace 3 semanas la Corte dice que es delito continuado, ¿ok? La Sala Transitoria Suprema, la Corte Suprema, reabre el proceso y dice que es delito continuado, ¿ya? Al acoger unos tweets en este caso como delito continuado, ordena a una Sala Superior pronunciarse y emitir sentencia. Y el tribunal ya citó para la vista de la causa el 8 de junio. La encargada es la 10ª Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima, integrada por los magistrados Juan Carlos Aranda Giraldo, Sara Maita Dorregaray y Abigail Colquiconcha Manrique. No me van a pedir el uso de la palabra, ¿no? Donde él se ratifica en su investigación, por supuesto, pese al enorme despliegue realizado en estos 5 años y medio por todo el aparato legal y mediático del Sodalicio. Y ahora, deja una postdata, Daniela. El caso Sodalicio está lejos de agotarse con el reportaje del canal Al Jazeera y con este juicio.
Ah, pero por supuesto que está lejos de agotarse. Increíble la persecución. Pero ahí vamos. Regresemos, ya está nuestro invitado, César Azabache, para hablar justamente de prescripción y suspensión de la prescripción y esas instituciones que al público se le hacen tan extrañas. ¿Ok? Empecemos, doctor. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Por qué cosa es la prescripción y por qué el sistema, tanto civil como penal, admiten la prescripción como una institución del derecho, bueno, desde los romanos, ¿no? La idea de que no hay persecuciones infinitas. A ver, expliquemos esto primero. ¿Qué cosa es la prescripción? ¿Qué tal, Rosa María? Sí, en efecto, esta es quizás una de las construcciones legales más difíciles de comprender porque es absolutamente contraintuitiva. Exacto. Claro, su comprensión depende mucho del momento en el que la comentamos, ¿no? Como has dicho, la idea en punto a que las atribuciones del Estado para perseguir delitos caducan con el tiempo es muy antigua, está internalizada en el ADN del pensamiento del derecho penal y es posible, por eso, que para los profesores de derecho penal sea casi un dato de la realidad. Cuando Claro. uno sale de la caja, en cambio, se muestra en toda su complejidad, sobre todo en tiempos en que lo que nos preocupa no es solo un Estado opresor que no ofrece garantías a los ciudadanos, el tema de Kafka, ¿no? Y el proceso, sino que nos preocupa una criminalidad pujante, organizada, que amenaza al Estado y que se escapa. Entonces, en mucho se hace más difícil explicar esto por el entorno en el que estamos y por la complejidad, creo yo, innecesaria que tienen las reglas. Entonces, de un lado sí, el Estado tiene que tener reglas que le permitan dejar de investigar cosas muy antiguas, pero del otro lado también hay asuntos en los que indigna que el paso del tiempo, el solo paso del tiempo, produzca efectos a favor de quienes cometen crímenes. Y ahí es donde entran las discusiones sobre imprescriptibilidad también. Así es. Ahora, modernamente, yo diría, desde que yo y usted estudiamos derecho, han habido cada vez más en la legislación peruana y en otras comparadas normas para que algunos delitos que son muy lesivos a la sociedad no prescriban. ¿Ok? Esto tanto en el ordenamiento peruano como en otros ordenamientos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo complicado. La violación de menores de edad, ¿no? Prescribía cuando el menor de edad recién era adulto, o sea, digamos, la adultez del menor de edad y el recuerdo del delito que se había perpetrado contra él, más o menos coincidía con el momento de la prescripción del delito. Por lo tanto, el delito era imperseguible. Algunas legislaciones dijeron no. En caso de violaciones de menores de edad, esos delitos no prescriben, porque la víctima ha estado impedida de poder denunciar y de incluso poder recordar. ¿Ok? O graves violaciones a los derechos humanos. Eso es un caso típico, ¿no? Las graves violaciones de los derechos humanos, de acuerdo a la Corte Interamericana, no prescriben. Eso hay que explicarlo, porque algunos delitos sí prescriben y otros no. Claro, es la tensión que comentábamos recién, ¿no? Mira, si algún problema ha tenido la historia sobre las prescripciones, es que se concibió sin hacer diferencias. Es más fácil comprender que el Estado tenga el derecho de no perseguir un crimen muy antiguo cuando todos los personajes han muerto, cuando la víctima ha perdonado al autor, cuando por el tipo de delito, una infracción de tránsito, una infracción simple, una declaración a la administración, ha pasado mucho tiempo y la víctima es el Estado. Digamos, hay situaciones en las que es muy fácil entenderlo. Pero la regla se concibió originalmente 2 siglos enteros como indiscriminada. Indiscriminada. Entonces, digamos, suena grueso, pero en los años 60, cuando se estaba restaurando el sistema institucional alemán, los tribunales alemanes se dieron cuenta que tenían un problema serio porque no podían internamente perseguir los crímenes nazis por el paso del tiempo. Y fueron los tribunales alemanes, es la versión que nosotros recibimos, la que exceptuó de la prescripción los crímenes de lesa humanidad. Ahora ese es un tratado internacional, el tratado Oiga,
de los Y la crímenes. Corte Interamericana tiene jurisprudencia Todo, sobre eso. exacto. O sea, y los tribunales lo han reconocido ya sin discusión, ¿correcto? Y sí, tú tienes razón, la regla se ha expandido, ¿no? Ahora las violaciones a menores, los atentados terroristas que causan muerte son imprescriptibles. Hay una cláusula en la Constitución que aún no se desarrolla, que declara imprescriptibles los crímenes más graves de corrupción, pero no tenemos la lista. Pero claro, hay un balance entre utilizar la prescripción para esas cosas en las que el Estado tiene por qué invertir. El accidente de tránsito hace 10 años, Claro. y al otro extremo, no perder la posibilidad de hacer persecuciones sobre asuntos muy graves en los que hay víctimas, ¿no? En esa dirección, Rosa María, el Constitucional de hace algunos años introdujo una construcción que hay que mirar, que es el derecho a la verdad. El Constitucional, antes de que se homogenice del todo la imprescriptibilidad de ciertos crímenes, dijo, hay asuntos en los que la ciudadanía tiene derecho a saber, incluso si la condena es imposible. Entonces, hay dos extremos, hay varias zonas grises en esta cuestión sobre la prescripción, hay teorías legales muy antiguas, y ahí lo has dicho en la introducción, reglas muy confusas que obligan a venir permanentemente sobre este asunto, ¿no? Ahora, una vez explicada la prescripción es, a ver, no significa que eres inocente, ¿ah? Eso tendría que probarse en un proceso, digamos. Se te presume inocente y se te va a seguir presumiendo inocente porque el paso del tiempo hace imposible que se te persiga, ¿ok? Para tranquilidad de todos. Acá no estamos absolviendo a nadie porque no hay absolución, no hay juicio, se acaba. Ya no hay posibilidad de perseguir a una persona. Ojo, en el derecho civil tenemos las instituciones de prescripción y caducidad, pero no voy a entrar a explicar eso porque eso es civil. Hemos invitado al penalista, ¿ya? Pero digamos, en el derecho penal tenemos la institución de la prescripción, por la cual el, digamos, imputado dice, señor, ya prescribió. Es decir, si yo hoy día quisiera perseguir a, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski por tráfico de influencias, un crimen perpetrado cuando él fue ministro en el 2006, estoy en 2023, excedía todos los plazos de prescripción. Me es imposible. Por eso que los fiscales añaden delitos que tienen plazos de prescripción muy largos, como lavado de activos o organización criminal. Esa es la razón por la que añaden esos delitos, y son los jueces los que tienen que decir, ¿sabe qué, señor? Esa imputación sobre ese delito no vale, ese tipo penal tampoco vale, y ese tipo penal tampoco vale. Pero lamentablemente todavía no hemos llegado a esa etapa, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que volver a discutir la prescripción. Ahora, la ley que se ha aprobado ataca a una institución que es la de la suspensión del plazo de prescripción. Y empecemos por eso. ¿En qué momento se suspende el plazo de prescripción? Una cuestión previa, déjame decirte que aparece en tu resumen. Además de exceptuar de la prescripción los crímenes más graves, también se están comenzando a exceptuar de la prescripción los casos en los que el imputado provoca el paso del tiempo. Exacto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para entrar en la ley que comentas, los prófugos. Cuando una persona escapa a la justicia, el plazo de prescripción ya no le alcanza. ¿De acuerdo? De modo que Inostroza sale de la lista de sospechosos. A él la prescripción. Claro, yo no le me fugo 20 años, venció el plazo de prescripción y regreso. Cosa que pasó en los delitos de Fujimori y Montesinos, ¿ah? Cosa, Esa era la idea. cosa que pasó muchas veces y cosa que, acá viene la clave, no hay que olvidar esto, en el segundo gobierno de García, el Congreso de la República quiso usar la prescripción para cortar la investigación sobre los crímenes contra los derechos humanos que la Comisión de la Verdad había llevado a tribunales. Se Así hizo es. una alerta, el Constitucional tuvo que intervenir para recordarle al Congreso que la Convención de Prescriptibilidad ya estaba vigente y que tiene reglas muy particulares. Estamos hablando básicamente del caso del Frontón, que hasta ahora no se resuelve. Básicamente el caso del Frontón, que tuvo una sentencia propia del Tribunal Constitucional, aparte de esta ley que fue propuesta por Rafael Rey en su día. Entonces, a partir de ahí, creo, cada vez que se usa la palabra prescripción se encienden todas las alarmas, ¿no? Claro, este es un Congreso que además provoca que las alarmas se enciendan, ¿no?
Entonces, hay una cuestión adicional. Ahora, sobre esta ley, claro, primero está la el perfil que ha adoptado el Congreso. Segundo, José María, ningún profesor de Derecho Penal ni Derecho Penal Material había propuesto cambios. Sin embargo, sí hay un problema en la suspensión. ¿Qué pasa? En esas complejidades, enormes complejidades que tiene la regla de prescripción, hay accidentes. Y la suspensión es un accidente. Muy clara cuando se fuga el profe. Claro. Muy clara. Hay otro caso, ¿no? Cuando un juez dice, oye, un momento, antes de revisar si esto es un delito, hay un juicio civil que está discutiendo lo mismo, exactamente lo mismo, yo necesito esperar a que ese juicio civil termine. En ese caso también se suspende la prescripción porque hay No corre el plazo, para que entienda la gente. otro... No corre el plazo. Supongamos que la prescripción es a los 10 años y estoy en el año 8, me quedo en el año 8. Paramos de contar. Paramos de contar. O porque Ahora, se jugó el ¿por imputado, cuánto tiempo? estamos esperando. Ahora, Ahí viene. ¿por Ahí cuánto viene. tiempo paramos de contar? Ahí viene el problema, pues, porque el Código Penal y el Procedimiento Penal no dijeron por cuánto tiempo parábamos de Exacto. contar. Y como sabemos, Rosa María, lo has dicho tú hace un rato, bueno, pues nuestro sistema de justicia ha generado en estos 20 años una nueva versión del retraso y de la demora, ¿correcto? Entonces, claro, la prescripción se suspende por eso, por el prófugo, porque estoy esperando un juicio civil. Se suspende también cuando comienza la segunda investigación, la preparatoria. Es una Claro. especie de declaración del fiscal que podríamos decir en el lenguaje cotidiano o llamar en el lenguaje cotidiano o una expresión. Ahora sí voy en serio, ¿eh? Yo voy a acusar. Claro. Entonces, para que entienda todo el mundo, mientras hay investigación preliminar, está corriendo el plazo de prescripción. Arranca la investigación preparatoria, en la preparatoria para acusar, se interrumpe el plazo de prescripción. Ahora, porque hay un fiscal que ya dijo, yo voy a, pues si no me paran, yo acuso. O sea, la declaración de inicio de una investigación preparatoria es muy fuerte. Supone un compromiso del fiscal con el caso. Entonces, si el señor va a acusar, pues le suspendemos el plazo. Pero ninguno de los dos códigos puso un término. No dijo por cuánto tiempo se puede suspender. Entonces se creó un agujero y la Suprema, hay que decirlo honestamente, lo resolvió muy mal. Lo resolvió enredando más las cosas. Y esto va a sonar a matemáticas de tercero y media, que es el año, si lo recordamos, más difícil para nos educamos en ese tiempo. Pero, ¿qué dijo la Suprema? La Suprema dijo, bueno, la suspensión no puede estar vigente permanentemente, de modo que, no lo dijo expresamente, salvo el caso de los prófugos. Claro. La suspensión solo puede estar vigente, se deja de contar por un tiempo, mira el trabalenguas, por un tiempo que equivale al plazo máximo de la pena más su mitad. Perdóname, Rosa María, es trabalenguas. En los hechos, Ajá. cuando uno pone los números y hace las ecuaciones, lo que la Corte Suprema dijo fue, cuando se suspende el procedimiento, porque comienza la preparatoria, el proceso completo puede seguir hasta el triple de la pena máxima. Claro. Triple de la pena máxima. Pero claro, si el delito está sancionado con 10 años, esos son 30 años. Por eso la prescripción no opera nunca. Por eso, claro, o sea, la regla de la Suprema era más o menos, oye, esto solo se van a interrumpir los casos de penas con 2 años o 3, porque los demás Claro. no van a prescribir jamás. Lo puso muy lejos. Entonces, sí, en la academia sí vino una observación en el punto, oye, esto está medio raro. Hasta ahí Claro. llegó la academia, no hay ningún profesor, ni especialista en derecho penal o en procesal, que haya propuesto todavía cómo resolver el problema. No lo hay. No, y además hay que decir, en este proyecto, en la exposición de motivos, no hay opinión de nadie. O sea, Nadie. a nadie le consultaron. No hay una facultad de derecho, el tribunal, No. la Corte Suprema, nadie. De hecho, le consultaron a la Corte Suprema, a la Fiscalía y al gobierno, y nadie contestó. Claro. Digamos, no hay pues. Entonces, claro, hasta los años 90, en la época de la Comisión de Justicia del Congreso Constituyente Democrático, también en el 93, en situaciones de ese tipo, lo que hacían las comisiones llamaban a los profesores. Claro, venga, No me explíqueme. están contestando, díganme, ¿eso es un problema o no? ¿Cómo se resuelve? Acá no llamaron a nadie. Aprobaron la ley, y claro, para multiplicar el clima de sospechas, la doctora Gladys Chaiz, que ha sido fiscal de la Nación y está en el Congreso, votó en contra. Claro. Entonces, a uno, digamos, multiplicamos las sospechas, el autor es de por Ahora, medio. digamos, pero doctor, es para sospechar. O sea, a ver, ¿es una norma favorable al imputado? Sí. No, hasta acá, bueno, ¿a qué imputado? O sea, lo que pasa es que hasta acá, Rosa María,
Al único que llegamos es que toda la alarma que se ha encendido está justificada. La Claro. segunda parte del comentario gira una paradoja total. Gira una paradoja total. Porque lo que la norma ha hecho, sin preguntarle a nadie, es decir que la suspensión en los procesos penales solo puede sostenerse por un año. Por un año. Ya está, listo. Ahora, varias Por reforma preguntas hay gráfica. ahí. Pero, ¿Cuántas veces? ¿cuántas veces Porque, qué? porque yo a lo largo de un proceso puedo invocar la suspensión de la prescripción Una vez. varias veces. No, no, una vez. Solo una vez. Solo Muy una bien. vez. Ya. Entonces, Y esa suspensión solo puede ser por un año. un año. Entonces, lo que estoy diciendo es que en realidad la prescripción se cumple en el plazo menos un año. Menos un año, exacto. Entonces, cuando uno regresa a la pizarra de las matemáticas, resulta que la ley solo aplica para eventos ocurridos hace 10 años, si están sancionados con 6 años. 6 Claro. más 3 más 1 igual 10. Digamos, para los casos de 4 sancionados con 4 años, el evento tiene que ser la pena más baja del código, el evento tiene que haber ocurrido hace 7 años. 4 más 2 más 1, 7. Entonces, Ajá. digamos, yo no sé si esto no está en la exposición de motivos de la ley, pero No, la ya verdad, sé, pero doctor, ¿se imagina el paquete de casos que sale? sí, pero son todos mayores a 6, 7 o 9 años. O sea, ¿a qué voy con esto? A que no llegan, o sea, ningún Ah, crimen alto no, 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 rango no. de la ley y no va a estar hasta dentro de 5 o 6 Pero años. en 5 o 6 años sí. Claro, razón por la cual la fórmula tiene que cambiar, porque como no se le han preguntado a nadie, digamos, han arañado una pata de la mesa que ya estaba mal, porque digamos, que un caso con 6 años de sanción máxima tenga 10 en proceso, es una locura. Es casi el También doble de la es verdad. sanción máxima combinada. Entonces, la ley, medio al azar, porque repito, eso no está en el texto, le ha disparado a un rango de la cartera pesada del judicial que tenía que salir. Quiero repetir la idea. Pues María, un caso que tiene máximo una pena de 6 va a tener una condena de 4, 4, 6 o 3,5. 10 años en proceso. Para una discusión sobre pena de un tercio ya es un problema de retraso. ¿De acuerdo? Entonces, la ley, sin darse cuenta, le dispara un problema que es real. Pero es que como no se da cuenta, no tiene ninguna forma. Este resultado que te cuento es producto en el texto del azar. No, ya lo sé, será producto del azar, pero a los imputados les favorece. A los imputados que tengan casos con penas cortas que se han alargado demasiado. A los Exacto. otros imputados, a los que tienen casos con penas largas, no les alcanza. Y como la ley está mal hecha y todos estamos comentando, observando que nadie la propuso, que nadie corrigió la técnica, que nadie calculó el impacto, de aquí a los 3, 4, 5 años que Ah, faltan. no, viene masivo. No, de acá a 4 o 5 años esto va a terminar modificado, porque va a haber un acuerdo plenario, te lo puedo asegurar, si la ley no cambia, la Suprema va a decir, oye, esto no tiene justificación en tales y cuales casos, y se va a empezar a cortar su ámbito de vigencia. Ya sé, pero no puedes, o sea, ya tener un acuerdo plenario contra el texto expreso de la ley es bien, No, no, es que no es el texto expreso de la ley, por una razón básica, es que no la concordaron con nada. Por ejemplo, no están bueno, mencionados los prófugos que están en otra ley. mira, acá lo que dice, yo tengo acá más o menos la ley en la mano, y los Sí, comentarios anexos, o sea, acá lo que te dicen es que la suspensión, o sea, sí se modifica el nuevo Código Procesal Penal, ese sí, sí, claro, en dos no el artículos, anterior. en dos Dice, la partes. formalización de la investigación suspende el curso de la prescripción de la acción penal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Código Penal. Y han modificado el artículo 84. Sí, Entonces lo que te dicen es, la suspensión de la prescripción no podrá prolongarse más allá de los plazos que se disponen para las etapas del proceso penal u otros procedimientos. En ningún caso, dicha suspensión será mayor a un año. claro. Pero, por Yo no sé ejemplo, cómo puede la Corte, por un te lo, plenario, te cambiar lo ese cuento, texto. te lo cuento. ¿De qué se olvidaron? De los prófugos, que están en otra ley, en una sentencia del Tribunal Constitucional y en otra sentencia de la Suprema. ¿Qué es el prófugo? Es alguien que produjo la delación por acto propio. Entonces, la primera ventana que ya está lanzada es la restricción del alcance de la norma para los casos de actos propios. Esa Claro, ya está lanzada. y está en una ley. Ya está en una ley. Pero si el texto expreso de la ley dice, en ningún caso, dicha suspensión será mayor a un año,
O sea, y Nostroza se va a ganar con esto, ¿ah? No puede porque lo que están modificando son las cláusulas generales que ya existían cuando la ley especial sobre prófugos pasó el test de constitucionalidad en el tribunal. Por eso te digo, la ley está tan mal hecha que el caso de los prófugos, que es el más claro de imposibilidad de limitación en la suspensión, ni siquiera lo vieron. Entonces, Pero si esto tienes una norma tan, digamos, mal hecha. mal hecha, ¿de acuerdo? Pero escrita en términos absolutos, nueva, posterior, que dice, en ningún caso la suspensión puede exceder a un año. Claro, pero que modifica la general y no No, la especial. no, te modifica todo. Ese es el problema, que no lo hace. Doctor, te modifica todo. Aunque la Corte Suprema lo interprete de otra manera, te modifica todo. No, no, lo que pasa es que, como te digo, la contumacía está en otra ley. O sea, la ley pensó, el que escribió la ley, La pensó ley de que... contumacia está en otra Espera, norma, yo lo sé. eso, Pero si yo saco en términos absolutos esto hoy, términos absolutos que ya existían cuando se aprobó la ley de contumacia. O sea, lo absoluto no funciona igual en leyes yo lo concordadas. sé, pero sé ¿Cierto? qué cosa creen que van a decir los abogados de estos procesados. No, claro, la ventana para manipular textos se abre, pero claro, regreso a eso. La ventana se abre porque la ley no está completa, ¿no es Ok. cierto? Y está muy mal escrita, muy mal escrita. Entonces, ¿Pero usted no esa, cree que alguien quiso ayudar a alguien con esto? mira, a mí no me cabe ninguna duda, pero déjame decir esto. Quien quiso ayudar a alguien sabía tampoco que ha dibujado una pistola de papel. O sea, Ya. esto en tribunales, esta ley no va a tener efecto expansivo fuera del ámbito delimitado de los casos que sí tenían que ser resueltos. Claro, En que en las el cual cortas sí con es de procesos justicia, o sea, demasiado largos. si a mí me Entonces, están persiguiendo, no sé, pues por una pena de 4 años y han pasado 10. sería 7, ya, se acabó. Ya, Ya, chao. pero ese no es el tipo de casos que provoca Claro. alarma. O sea, digamos, lo que pasa es que, O digo, sea, para hacerlo, a ver, todos los procesos por difamación que se abrieron en el 2010 estarían todos prescritos. a ver, sí, difamación es 3 Tres, años más 4. 4 y medio, Digamos, las difamaciones de hace 5 años, regresamos al caso de Olvera, ya. tendrían que prescribir. Pero claro, el problema con la difamación es que no es un procedimiento de trámite oficial, de modo Yo que no sé, tiene investigación preparatoria. No tiene exacto. investigación No preparatoria. tiene investigación. Y que aplica, digamos, accidentes de tránsito, aplica para casos contra el patrimonio menos graves, ¿no es cierto? Los de Homicidios 4 años. culposos, Accidentales, claro, culposos. los accidentes aplica, que estén todos en preparatoria, ¿no? Porque lo más están Sí, claro. prescribiendo con naturalidad, aplica para falsificaciones simples, Claro. en el capítulo de delito contra la administración pública aplica hasta negociación incompatible. O sea, hay paquetes, hay que decirlo, de casos que están en investigación preparatoria que Se van a simplemente caer. que van a tener que salir. Sí, Paquetes porque no sí. puedes vivir perpetuo. Ahora, le digo, doctor, también hay una cosa ahí que es cierta. De acuerdo al Código Procesal del nuevo, la investigación preparatoria no puede durar más de 36 meses en casos complejos. Y está durando la vida eterna. Claro, lo que pasa es que quizás que pasó Rosa María, y ese es el tipo de problemas que sí hay que corregir. Esta ley es un accidente un poco ridículo, porque yo como tú creo que alguien pensó que estaba haciendo la trampa de su vida y ha Claro. hecho una pistola de papel, ¿no es cierto? Que además puede ser usada en casos en los que algo había que hacer, porque ya se está retrasando mucho, y que va a ser rechazada en los grandes casos. Sin embargo, la ley está ahí, como tú dices, es una ley vigente, tiene un lenguaje categórico digamos, más allá de sus propias posibilidades, y va a haber que modificarla. Pero modificarla no puede significar, qué bueno tu comentario, olvidarnos que lo que hay que resolver es el problema de duración de los procesos y la congestión que tienen los procesos. Porque lo que la ley sí pone en evidencia en sus consecuencias prácticas es que hay un paquete de casos que tienen 10 años con penas combinadas o con acusaciones de 4, 3, 2, 1. Y eso tampoco tiene sentido. ¿Cómo se resuelve el problema del tiempo? Bueno, primero hay una cuestión de administración brutal. El Ministerio Público, Rosa María, perdóname, está recibiendo más casos de los que puede acoger. Y la mejor evidencia de eso es que la Oficina de Peritajes, en el verano, ya le dijo a las fiscalías que no puede atender más pedidos porque le están pidiendo cualquier cosa. Hay un problema en el Ministerio Público de sobrecongestión que por efecto
inmediato, complica la actividad de los tribunales y eso es lo que hay que resolver, la congestión. Eso requiere llaves administrativas y requiere llaves legales. La investigación preparatoria, en efecto, fue diseñada para tener 8 meses prorrogables a 16. Y ahora las fiscalías reivindican el derecho a tenerlas por 72. Y como apareció la investigación preliminar, que hay que decirlo, Rosa María, no existía en el diseño original, 36 son 72 y 72 son 114. Entonces, esto no tiene sentido. Tenemos que ser más sensatos. Y No, eso no, pero hay gente que, discúlpeme, doctor, que está excediendo el plazo y sigue en investigación preparatoria. O sea, las fiscalías están haciendo cosas, y no le digo el non bis in idem y la cosa decidida, que ya no existe. O sea, hay personas a las cuales, yo tengo el caso muy conocido, nosotros, Pedro Cateriano, le han reabierto investigaciones por los mismos hechos una y otra vez. Y Paolo Gas, ¿no? O sea, Y Paolo Paolo Gas, Gas, una y otra vez por los mismos hechos. Le archivan, gana el caso, le vuelven a abrir. Va 7 veces. Tiene 7 procedimientos penales. y Entonces, eso es lo que hay es que resolver. Eso no es increíble. tolerable. Eso no es tolerable. Y claro, eso no es una cuestión de prescripción. Es una No, no. cuestión de entender que los recursos de la justicia penal son recursos escasos y tienen que ser administrados de manera inteligente por fiscalías que tienen que ponerse objetivos de persecución, tienen que dar cuenta pública de esos objetivos y tienen que ser juzgadas institucionalmente por sus resultados, que no pueden ser la simple contabilidad de un montón de casos que terminan no llevando a ninguna parte. El tiempo, Rosa María, es un problema, pero hay que resolverlo frontal, directa y claramente. Y Entonces, no en resumen, apretar. hay que decir, no nos oponemos a la prescripción para todos los delitos menores no exceptuados. No, esto no entra graves crímenes contra los derechos humanos, etc. Pero hay que ordenar las reglas. Las reglas son un desorden y que sean claras para todos. Efectivamente, la suspensión de la prescripción no puede ser eterna, porque si es eterna, el fiscal, discúlpenme, no trabaja porque no tiene la presión del plazo. En este momento, la suspensión de la prescripción en la etapa preparatoria es eterna. Entonces, el fiscal no trabaja, pues. Yo en 10 años no me interesa. Y lamentablemente, tener una persona bajo reglas de conducta, bajo impedimento de salir del país, bajo embargo de sus bienes durante 10, 12, 15 años para que luego la declaren inocente, es un abuso de la justicia que no tiene parangón, ¿no? Entonces tú tienes que decir, oiga, tenemos que hacer algo al respecto. Sí, sí, qué bien que lo diga Rosa María, porque en efecto, el tiempo es un recurso de vida. Una persona tiene una vida útil que en el mejor de los casos alcanza 40 años. Claro. 10 años, que es lo que está durando un procedimiento judicial en el Perú, es la cuarta parte de la vida útil de una persona adulta. De modo que creo que tenemos que dejarnos de subterfugios y abordar directamente la cuestión real. La cuestión real se llama retardo en el juzgamiento. La cuestión real se llama racionalidad en la administración de ese escaso recurso que es la persecución penal. Y eso significa inteligencia organizacional, significa leyes abiertas y significa, por Dios, preguntar antes de hacer. Bueno, sí estábamos pensando que tal vez pueda ser para algunos que tienen gobernadores regionales, ¿no? Negociación incompatible, tráfico de influencias, Amigos, falsa el declaración, 8, el falsa 10. declaración de documento público, todo lo que tenga menos de 6, ¿no? De procesos que se inician porque los hechos delictivos son de hace 10 años. Esos son los que van a ser, si se aplica la norma, ¿no? Ahora, vamos a ver casi inmediatamente en los próximos días o meses los recursos, porque los abogados de la defensa tienen que presentarlo ya, diciendo, señor, ampáeme salvo, y salvo a todo mi compañero, porque esa norma es ampáeme salvo. Y ahí, cuando comencemos a ver los casos de prescripción, nos daremos cuenta de para quién era la norma, ¿no? Claro, pero dentro del rango que hemos comentado, ¿no? Ahora lo que vamos a ver son casos pequeños y antiguos. Pequeños, pequeños. O sea, básicamente yo les diría que en casos de corrupción, falsa declaración en documento público, de hace 10 años, del 2010 para atrás, ¿no? Ese tipo de delito, que en realidad hay que decirlo con la mano en el pecho, ya la fiscalía no tiene tiempo ni siquiera para tramitar. O sea, no tienen la capacidad. Lamentablemente, no la tienen. O sea, si en 10 años no te has podido ocupar de esto, entonces es porque no tienes la capacidad para hacerlo.
O contratas más fiscales, abres más plazas, tienes más fiscalía, contratas más gente, tienes más recursos, o Sí. eliges tus batallas. La apuesta de Rosa María es que la Fiscalía saque una directiva, el judicial no puede hacer eso, la Fiscalía sí, y a través de una directiva empiecen a regular cómo los fiscales aceptan los casos que van a Bien, meter en su despacho, porque están trabajando como si tuvieran capacidad instalada infinita y eso no existe. O sea, si la Fiscalía fuera un hospital, los expedientes estarían muriéndose sin oxígeno en los pasillos. claro, es como, a ver, para que lo entienda la gente, es como si se presentara una persona a la puerta del hospital y dice, señor, estoy resfriado. Y hay que darle paracetamol y mucho líquido. Tú le dices, ¿sabes qué pase, señor? Lo vas a internar 4 años y va a ocupar la cama. Yo decía, pero ¿por qué voy a ocupar la cama por 4 años si tengo un resfrío? Ya, eso es lo mismo. La fiscalía recibe todo y lo estaciona ahí. Entonces, al final, o sea, tienes como los pacientes, un hospital que rebosa pacientes que podrían haber salido mucho antes, ¿no es cierto?, por falta de organización del trabajo. Ahora, ha habido un pequeño incidente ayer un poco extraño que quería su comentario, a ver si, qué nos puede decir. 3 fiscales anticorrupción dieron examen para, con todo derecho, ¿no?, ascender en la vida, tener una mejor carrera. Y los jalaron, lo cual le pasa a cualquiera, pero no hay un poquito de problema, digamos, cuando un fiscal tan mediático como José Domingo Pérez no pasa un examen de conocimientos. Bueno, ya hay un problema, ¿no? Porque en redes sociales y en la prensa hay un llamado de alerta, ¿no? Y claro, para alguien como José Domingo Pérez, al nivel de exposición que tiene, también en lo personal, debe ser sumamente duro, ¿no? No, pero las mismas partes en el proceso, usted se imaginará los Uy, comentarios no, esto va a ser, en el juicio oral. sí, sí, no, no, en lo personal esto va a ser muy duro porque, claro, digamos, inevitablemente un examen de este tipo produce un impacto sobre la reputación del postulante, ¿no? Y de eso hay que hacerse cargo. O sea, eso va a ocurrir y tampoco es insensato, solo que en el nivel de tensión que sus propios casos han provocado y de su propio estilo de litigación, digamos, la Claro, manera... la parte, digamos, imputada va a decir, señor juez, pero mire usted quién me está acusando. Me está Sí, acusando una persona que no pasa el examen de conocimientos. sí, Además, porque además hay que decir algo, hay debates jurídicos de fondo sobre sí, la conducta de estos fiscales. sí. Ahora, José Domingo Pérez es además profesor universitario, ¿no? Claro, pero hay Entonces, debates jurídicos de fondo sobre cuándo se imputa lavado de activos, por ejemplo, sí, sí, ¿no? sí. ¿Cuándo se solicita prisión preventiva, Creo que por es inevitable, ejemplo? sí, creo que es inevitable, Rosa María. Creo que es imposible negar que esto va a tener un impacto sobre la reputación de las fiscalías anticorrupción. Lo lamento, porque me Pero es parece que que ha cometido una imprudencia, pues, porque no está obligado a dar ese examen. no está obligado a postular tampoco, ¿no? Así es. No tenía, Bueno, si uno no está en la posición mediática en la que está él, no puede presentarse a dar un examen si no está absolutamente seguro de que lo va a pasar y con honores. sí, es tal cual. Yo creo que digamos, esto no ha salido bien, esto va a tener secuelas, hay que hacerse cargo de las secuelas, porque esto no, yo creo que es Además, imposible no que... solamente él, 3 miembros del equipo especial dan el examen y a los 3 los jala. Tres. Y claro, y la Junta Nacional de Justicia no es un organismo como en el pasado, donde uno pueda sospechar que había una intriga. Claro, No lo es. Digamos, no los lo es. exámenes para magistrados son siempre una cuestión problemática porque todavía no hemos, creo, fijado una regla pública Ah, no, clara y además son muy transparente. difíciles, eso sí hay que decirlo, son dificilísimos. Son complicados, tienen perfiles, pero por eso digo, o sea, hay muchas cosas que mirar en los exámenes, pero ninguna alcanza para poner en cuestión la honestidad de la Junta Nacional de Justicia, ni de las pruebas que está haciendo esta Junta Nacional de Justicia. De modo que en los hechos lo que hay es una situación que va a dañar la reputación de las fiscalías anticorrupción, de la que las fiscalías anticorrupción van a tener que recuperarse. Yo espero que la recuperación no signifique irse contra la Junta Nacional de Justicia, eso sería insensato, ya que ha habido una derrota fuerte de un fiscal que además es emblemático en la Junta, 13 en realidad, y claro, hay que hacerse cargo de los problemas cuando existen. Ahora esto existe y habrá que recuperarse, ¿no? Sí, pero difícil recuperación. Difícil, difícil, difícil. Esto va a tener, como te digo,
secuelas y hay que ver cómo se desarrolla, ¿no? Pero ahora, también hay que decir que hace ya un buen rato, creo que del caso Vizcarra, estamos en un proceso en que la judicatura ha dado señales claras de desvincularse de los fiscales y de formar su propia línea de criterio, ¿no? Los distanciamientos que muestran las devoluciones en el caso de la señora Fujimori, la devolución de la acusación de Kuczynski, y no son las únicas decisiones que se han tomado, ¿no? El rechazo Es del que en episodio los últimos de Vizcarra, meses, ya cuando se sale de la etapa preparatoria en realidad, y los jueces comienzan a tener control de acusación y luego en el juicio oral, el fiscal comienza a perder el protagonismo que ha monopolizado durante años porque no ha habido otra parte que lo controle. Bien. Sí, mira, esto es un proceso sobre el que vamos a seguir hablando mucho, sin duda. Yo tengo la impresión, Rosa María, que lo que nos ha pasado es que el Ministerio Público ha terminado prefigurando su posicionamiento y su etnicidad más rápido que el judicial, a Claro, partir de los casos sobre. Entonces había un desbalance, un momento en el que, perdóname, pero la Fiscalía prácticamente no perdía nada, ¿no? claro. Yo creo que a partir de Vizcarra, en el momento en que la jueza a cargo del caso Vizcarra le dijo al fiscal, señor, usted en la audiencia 1 me va a explicar su caso y en la audiencia 2, en esa audiencia, me va a decir por qué el señor es peligroso. Claro. Más allá del personaje que estaba en discusión, esa bipartición creo que marcó un punto en que las cosas han empezado a cambiar y que el judicial se para delante de la fiscalía de otra manera. No es un proceso sin retrocesos, hay decisiones, tengo que decirlo, de la Corte Suprema recientes que están produciendo muchísima polémica, la de Llovera es una de ellas, ¿no? Pero, digamos, en Delito general, continuado. Es una cosa de sí, locos. no, o sea, digamos, en serio, ¿cómo un Tribunal Supremo puede pretender que el hecho de que una noticia publicada en el pasado se circule por redes sociales, que de eso se tratan las redes, Claro, va que a ser una desaparezca. petición delictiva preorganizada en el momento inicial, primero y segundo? Creo que lo que la Suprema no notó, y eso es un exceso de burocratización de que la Suprema tiene la obligación de cuidarse, es que al decir que no ha prescrito, también ha dicho que sí es delito. Claro. Porque, digamos, la cuestión previa para discutir, si tengo que discutir la prescripción, es si esto que me están trayendo tiene relevancia delictiva o no. Y la Suprema también podría haber dicho, mire, yo no voy a entrar a este debate sobre prescripción frente a una cuestión que es claramente la difusión de un hecho de interés público. De para acá no voy a discutir prescripción. Esto no es delito. Simplemente, aunque haya venido por prescripción, voy a Lo que aclarar. pasa es que la Corte Suprema en los últimos tiempos también ha tenido mucho miedo de entrar a los temas de fondo. Veamos el caso del lavado de activos, ¿no? Luego de que el fiscal Vela denunciara al juez San Martín ante la Junta Nacional de Justicia en pleno proceso de ratificación y le pusieron una presión extraordinaria encima, la Corte Suprema decía, sobre el tema de fondo no nos vamos a pronunciar sobre el lavado de activos, que se discuta el juicio. Claro, ahora, ocurre que y eso te doy la razón. Ahí hay que decir que hay un problema adicional y es que la Suprema nunca ha interrumpido un juicio, ¿no? Nunca ha interrumpido un juicio. Pero claro, podría sacar el ejemplo, poner en la mesa el ejemplo de la sentencia sobre protestas, que se difundió hace 2 semanas también, e insisto en la de Llovera. Entonces, hay subidas y bajadas en este proceso, ¿no? La sentencia sobre protestas yo creo que fue mal leída por César Romero, que eso es otra cosa, pero no prohibía la protesta. ¿Cómo va a prohibir pues el derecho a la protesta si está en la Claro. Constitución? Podríamos darle un programa entero a eso, porque las confusiones que tiene esa sentencia están en otra parte, no en el reporte de César Romero en realidad, están en un defecto en general que te doy con una frase, y es que la sentencia se pronunció sobre un tema muy complejo, omitiendo todas las referencias a los instrumentos de Naciones Unidas y de la OEA sobre protestas. Ese fue para mí el error, independientemente del resultado del caso. Es otra cosa. Pero Lo no que se pasa es que, puede hablar además, de hay otro tema que a veces es difícil de explicar. El derecho a la protesta, en realidad, son tres derechos constitucionales juntos. El derecho a la reunión y el derecho a la expresión y el derecho a moverme, a transitar, a estar, a caminar. Entonces, está todo junto. Y eso es protestar. mala participación política, y claro, digamos, lo que pasa también, Rosa María, es que los desarrollos son recientes, es decir, las publicaciones de Naciones Unidas sobre protestas son del año 2006, comenzaron en el 2006, y la única sentencia de la Corte Interamericana que ha hablado sobre eso es del 2009. Entonces es poco material, es muy reciente, pero la Corte Suprema no lo puede pasar por alto. Como digo, Claro. independientemente del resultado, no se puede dar una sentencia en una cuestión tan fuerte e ignorar los antecedentes. Que la parte que me preocupa también con Llovera, ¿no? Porque, digamos, reabrir una discusión sobre un delito
cometido desde una investigación periodística por el hecho de que el producto de la investigación se ha reproducido en redes, digamos, es no haber tomado nota de varios antecedentes que están establecidos también en los organismos de libertad de expresión sobre qué cosa significa la investigación, qué son las repeticiones en redes y qué tan relevante es esto para que la Suprema reabra un caso cuando podría haberse limitado a decir, oiga, pero si me están hablando de prensa, esto ni siquiera es delito, que voy a discutir prescripciones aquí. Y además porque hay a ver, el Poder Judicial no puede ser ciego al contexto tampoco, ¿no? No es, no es. Hay una ofensiva judicial contra 3 periodistas, contra Pedro Salinas, Paola Ugaz y Daniel Llovera, que no los deja en paz por haber denunciado graves violaciones a las personas y por haber denunciado un esquema financiero que se aprovecha del concordato con la Iglesia Católica para obtener un beneficio para la organización. Y si eso se sabe en Roma, o sea, no es una cosa, lo sabemos todos, ¿no? Además, no es una cosa que la Iglesia Católica no conozca. Y los ofendidos son personajes vinculados directamente al mismo grupo. Entonces, si esto es un asunto de interés público, entonces tenemos un problema serio en percibir de qué se trata el interés público. Sí, el judicial, Rosa María, tiene que ser ciego a intereses, pero no a derechos. Y aquí hablamos de un derecho muy importante, que es la libertad de información, la libertad de investigación, la libertad de prensa. Muy bien, doctor, no sé si tenemos alguna pregunta del público que quedó completamente confundido con la prescripción. Abel incluido. Yo le dije, mire, mi única recomendación es que el programa se graba, lo pueden volver a escuchar. Y a punto de escucharlo, nos van a entender. No es tan complicado. A ver. Sí, Rosa María, hay algunas confusiones que de verdad hay que volverlas a escuchar, hay que volver a escuchar el programa. Había sí preguntas concretas no del caso de la prescripción, sino del tema del señor Fernandini. ¿Tú crees que con estas declaraciones que está dando, ustedes creen que con estas declaraciones que están dando va a perder los beneficios que Vamos a aprovechar para repasar con el doctor algunas instituciones del derecho premial. O sea, si yo me porto bien, el derecho penal me premia, ¿ok? Hay una que es la colaboración eficaz, que aparentemente es el caso de Salatiel Marrufo y Sada Oray, ¿ya? Pero hay otra que es la confesión. Señor, yo lo voy a contar todo. Por favor, póngame por 1/3 del debajo del mínimo legal. Doctor, ¿qué pasa si nuestros, digamos, colaboradores y confesores se comienzan a contradecir entre ellos? Y no es posible establecer un relato coherente porque, claro, se culpan entre ellos. Una dice extorsión, el otro dice yo alquilé mi departamento, la otra dice no, tú eres mi relacionista público, el otro, ¿te das cuenta? Yo recibí plata de los dos, acá nadie ellos me buscaron. A ver, ¿cómo se arregla este conflicto cuando varios aspiran al premio, pero se contradicen entre sí? Clemencias, ¿no? Pedidos de clemencia. Y vi una nota que ya se resumía en 19 a las personas que estaban pidiendo alguna forma de clemencia. En el caso completo Castillo, sí. Pero en este caso particular, que es el de Marca Group, etcétera, acá yo. A ver, lo que ocurre es que estas declaraciones, Rosa María, nunca son perfectas, ¿no? Pero todas son siempre declaraciones de interés. Entonces, todas tienen sesgos. Es muy difícil separar, digámoslo así, lo adjetivo de lo sustantivo, ¿no? Las hipérboles, las atenuaciones. Entonces, trabajar con ellas es muy complejo. Y la regla en general es esta: cuando hay muchas y son importantes, entonces tenemos un caso que va a llegar a juicio. Porque el escenario institucional para fijar esas precisiones es el tribunal. En los previos es imposible decir, bueno, pero es que el 75% de esta declaración contradice al 18% de esta otra. Esa matemática no existe, ¿de acuerdo? De modo que en estas partes, en las preliminares y en las preparatorias, la regla está en mirar lo común y confirmar lo común, ¿de acuerdo? Entonces, claro, aquí ha habido pagos, aquí se ha usado un inmueble privado, por desgracia, de un comunicador que ha tenido antes de esta historia una reputación esforzadamente construida, se fue hasta el piso, pero eso ya ocurrió, es un costo hundido, ¿de acuerdo? Pero claro, la historia común
es la de dinero puesto desde un proyecto inmobiliario hacia el entorno político de Castillo. Y en eso coinciden todos, ¿ah? O sea, Todas. como es, efectivamente, el señor recibió plata de nosotros, se la dimos en estos términos de tantas armadas, tantas partes. Claro, la subjetividad es que Ferrandini llama a su trabajo alquiler y Sada Oray dice, lo contratamos para relaciones públicas, Es lo no mismo. recibí nada versus recibiste una coima de $80,000 o yo fui extorsionada, dice Sada Oray, y Ferrandini dice, pero si la prima me llamaba todos los días para que le consiga el contacto con Salatiel Claro, Marrufo. tal cual, pero por eso, si le quitamos las construcciones legales con las que cada declarante decora los hechos, hay dinero que circula. Es alquiler, es pago, es dinero que circula. Hay un inmueble donde se hacen los pagos. Lo presté, lo alquilé, era su contribución. Hay un inmueble que circula. Ese dinero llega hasta el entorno del castillo. Llega. Viene de un punto claro. Viene. Entonces, de aquí a la preparatoria, la convergencia de puntos descritos es perfecta. Claro, los adjetivos y los matices ya son cuestión del juicio. O sea, Claro, ¿quién se... pero a ver, pero vamos por partes, doctor. La confesión sincera se hace ante el juez, ¿no es cierto? Porque si la haces ante el fiscal te lleva al juez y el juez inmediatamente por principio de inmediatez, ¿no es cierto? Señor, me declaro culpable y te ponen por debajo de la pena y ya estás. Esa es una posibilidad que no ha ocurrido con Mauricio Fernández. Correcto. Sí, ¿Ya? a ver, Pero la colaboración eficaz implica que en un proceso también un juez la va a autorizar. El problema es que si todos somos colaboradores, ¿quién va a juicio? Claro, o sea, claro, ¿cómo se maneja esa discreción? Mira, en materia de delaciones y clemencias, sí tenemos otra directiva que el Ministerio Público tiene que empezar a pensar, porque, a ver, para comenzar, la delación tiene sentido cuando es en secreto. Es decir, claro, la regla que usamos quienes litigamos en esto es la delación es para el primero que llega. primero El que llega segundo y ya habla, al segundo ya no lo necesito. Entonces, te voy a poner un ejemplo que uso, creo que con demasiada frecuencia, pero me sigue pareciendo el mejor. Nadie sabe quiénes son los delatores de la policía antidrogas, pero cada tanto la policía antidrogas aparece con una intervención en flagrancia sobre un paquete enorme de droga para exportar. Ese es el procedimiento perfecto de delación. En el procedimiento perfecto de delación, uno nunca sabe quién fue la fuente. El caso aparece con las evidencias. Voy a hacer autorreferencia, pero no, Rosa María, nadie sabe de dónde sacamos la información en el 2000 sobre determinadas cartas de adhesión a la organización de Montesinos, porque no había por qué ventilarlo, ¿ya? La delación perfecta es una delación cerrada, y la delación perfecta supone un acuerdo corto con un pago indirecto. Esa es la delación perfecta. Acá estamos haciendo cosas, creo, eh, mediáticas, muy legales, pero inapropiadas con la delación. Demasiado acceso a medios. No es que esté mal el acceso a medios, no, es que pero se claro, trata de administrar la información para la fiscalía. Si la fiscalía necesita abrirla, algo se está distorsionando ahí, ¿no es cierto? no, además porque, a ver, para que se entienda, va a tener acceso a medios en el juicio oral. Claro, lo que pasa es que el juicio oral es ahora un país que está tan lejos, pero tan lejos, que estamos tratando de anticiparlo todo. Ahora, hay un montón de accidentes en las delaciones, ¿no? Hay personas que a veces necesitan pedir autorización para revelar su condición de delatores porque las están amenazando. Claro, Eso, amigo. Entonces hay muchas situaciones muy complejas, pero sí creo que la delación también necesita una política, que esa política debe hacerse expresa. Creo que, de nuevo, contra más lejanos... existe la posibilidad que el juez diga, bueno, dado que todos quieren confesar, nadie va a ir a juicio y los vamos a juzgar ahora y aquí de una vez. Qué bueno que lo has preguntado, porque claro, hay otro síndrome que está ocurriendo, y es que los procedimientos de delación y premio están durando muchísimo, Sí, muchísimo, muchísimo. Entonces, en determinadas circunstancias, una persona que se siente expuesta a una pena menos alta puede preferir la ruta de la confesión, preanunciar su confesión a una fiscalía, con lo que aplica para una cosa que se llama la sentencia anticipada por conformidad. exactamente. Ya, Entonces, señor lo juez, acusan, castígueme de una vez. Ya, digamos, a uno lo acusan y entonces hay que discutir la terminación anticipada o la conformidad según cómo se portan los demás procesados. Pero claro, por lo menos me evito el juicio. O sea, señor, castígueme de una vez
póngame, aplico una condicional, porque si la pena es baja, si el rango legal es bajo, y estoy confesando desde la fiscalía. O sea, si la pena es 10, me vas a poner hasta un tercio. 4-6, digamos, si vas a poner la mitad, 4-6, con el descuento podría aplicar conformidad más confesión, podría aplicar a 3-8, 3-9, según de qué se trate, y pedirle al fiscal, si estamos de acuerdo y estamos negociando esto del día 1, que acepte una suspensión. Así es. Digamos, es una salida inteligente, ¿no? Me voy a pasar 3 años fregado, Fernando Mieso, pidiendo permiso cada vez que me quiero mover, pero Ni con un código, ¿no? Ni con un código. De hecho, creo, solo para cerrar esta idea, Rosa María, creo que tendríamos que empezar a pensar en un congreso tal vez algo más serio, pero tendríamos que empezar a pensar en cerrar la cantidad de casos que tiene la Fiscalía y abrir más puertas para negociaciones, de modo que Claro. podamos hacer menos juicios, descargarnos, pero digamos, llegar a sentencias con mayor prontitud, ¿no? Así es. Nos vamos, Muy bien, Rosa María. doctor César Azabache, como siempre, gran clase de Derecho Penal. Nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los que están confundidos pueden volver a ver el programa. A la tercera lo van a entender clarísimo. Muy bien, nos vemos. Gracias. Nos vemos muy pronto. Chau, chau. Gracias, Abel. Gracias, Nos vemos doctor. pronto. Nos vemos. Rosa María, hasta mañana, 8 de la mañana. Chao. Chau, chau. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.